nuestra meditación en el libro de Juan o Evangelio según San Juan. El día de hoy vamos a ver el versículo 14 hasta el 18. Prácticamente, hermanos, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 18, hace la presentación de Jesús como el Verbo de Dios, hace la presentación a Jesús como el creador de todas las cosas, presenta a Jesús como la luz verdadera, en otras palabras, presenta a Jesús desde su parte divina. Vamos a ver ahora en el versículo 14, va a hablar de algo muy importante relacionado con la divinidad de Jesús. Dice así el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siempre hemos escuchado, y el versículo muy conocido, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que Dios dio a su Hijo? Y aquí lo explica. Y dice, el Verbo, la palabra, el Hijo de Dios, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo ser humano y habitó entre nosotros. Esto se conoce como hacerse carne, la encarnación de Cristo se le llama. Cuidado confundir con la palabra reencarnación. Reencarnación es un término que usan las religiones paganas. Dice que aquel que se muere, si fue una persona buena, se reencarna en otra persona más buena. Y si fue malo, se puede reencarnar en una persona mala, o hasta en un animal se puede venir en otra vida. Ellos creen en otras vidas. Eso es la reencarnación, es diabólico. Pero lo que habla acá es la encarnación de Cristo. Cristo se hizo carne. O diríamos, Jesucristo se hizo ser humano. De eso habla. Se hizo hombre. Dios le dio un propio cuerpo. No fue que Dios Hijo vino y habitó en un cuerpo humano ya hecho. No, eso no es. Sino que Dios le dio un propio cuerpo. Y tenía que darle un propio cuerpo. No podía venir en un cuerpo de otro ser humano. Un propio cuerpo Dios le dio. Cuando dice, y habitó entre nosotros, está expresando ese deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, en medio de los hombres. ¿Se acuerdan el tabernáculo? Estaba en medio de la congregación de Israel. Y alrededor estaban las 12 tribus. Entonces, así como Dios vino a habitar en ese tabernáculo hecho de carpas, de pieles de animales, de un material tosco, un material de apariencia burda, común para un Dios, así el Verbo, el Hijo de Dios, vino a habitar en un tabernáculo humano, que se desgasta, que se deteriora y un día morimos. Él fue un hombre, en apariencia común a todos los hombres, ¿no? Nadie podía haber distinguido entre si es un ser humano especial o es Jesús. La diferencia era que el cuerpo de Jesús, el Jesús hombre, nació sin pecado. Era importante que Dios le dio un propio cuerpo en el cual no intervenga varón. Solamente en el vientre de María fue concebido por obra del Espíritu Santo. Era importantísimo eso, claro. No tenía que haber intervención de varón, porque si había intervención de varón era como un hombre común y corriente. Heredaba él pecado. Rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Todos los hombres somos concebidos en un estado de pecado, por el pecado de Adán y Eva, porque heredamos, desde la concepción heredamos el pecado de Adán y Eva y somos pecadores, venimos con mancha. Por eso es que ningún ser humano puede ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso es que es especial el cuerpo de Cristo. Si Jesús hubiese sido un cuerpo en pecado, no habría salvación, hermano. Por eso es un pilar importante en nuestra fe, que Jesucristo tuvo su propio cuerpo y ese cuerpo fue un cuerpo que no heredó el pecado original, la naturaleza pecadora. Tenía que ser como Adán en la creación. Por eso se le dice el segundo Adán a Jesús, el postrer Adán. Porque Jesús tenía que hacer lo que no pudo hacer Adán. Adán no pudo resistir la tentación, no pudo resistir el pecado. Por eso toda la humanidad cayó con Adán. Por eso Jesús tenía que venir a semejanza de Adán, sin pecado, para luchar como hombre y poder vencer como hombre perfecto, en el estado mismo, estado de Adán. Lo que no hizo Adán, Cristo, el postrer Adán, el segundo Adán, sí lo hizo. Venció la tentación. Y aquel Verbo fue hecho carne y vivió, habitó entre nosotros. Busque su Biblia, 1 de Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? A la enseñanza. Cualquier espíritu, cualquier maestro, cualquier pastor que niega la encarnación de Cristo, Satanás está detrás de esa enseñanza, en otras palabras.
Porque esa palabra niega el propósito de Cristo. Porque Cristo tuvo que tener su propio cuerpo sin herencia del pecado. Para que pueda haber redención, hermano. Pueda ser el sacrificio. Tenía que ser puro y sin mancha. Muy bien. Dice luego esto. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria. La gloria de Dios. Quiere decir que así como Él fue hombre cuando estuvo acá, como un hombre perfecto, completo como Adán, pero también la gloria de Dios estaba en Él. La doble naturaleza. Él era completamente hombre, completamente Dios. Es importante, la doble naturaleza de Cristo se llama eso. Colosenses 2:9 dice lo siguiente. En Él habita corporalmente Cristo en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. No es que un poquito de Dios nomás vino con Jesús cuando se hizo hombre. No, la palabra de Dios dice que Él fue completamente Dios. Toda la divinidad de Dios estaba en Él. Pero se abstuvo de poder manifestar toda esa divinidad. Porque Él tuvo que venir y vivir como hombre. Resistir las tentaciones como hombre. Ayudado por el Espíritu Santo. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Habla de su divinidad. Lleno de gracia y de verdad. Su propósito por el cual vino. ¿A qué vino? A redimirnos. Eso es pura gracia de Dios. Hablando Dios como juez, como el juez del universo, el Señor, el soberano del universo, cuando creó a los seres humanos, cuando creó a los ángeles, los creó para que le sirvan, le adoren, le glorifiquen. El alma que peca, morirá. Lo justo, lo que merece el pecador es la muerte eterna. Los ángeles pecaron con Lucifer. ¿Cuál fue su castigo? Fueron echados a prisiones de oscuridad, reservados hasta el día del juicio. Dios no proveyó gracia para los ángeles que pecaron. No hubo gracia para ellos. Hay condenación. ¿Será injusto Dios? No, eso es justicia. La paga del pecado es muerte, castigo. Y ellos están reservados para el castigo eterno. El hombre peca. ¿Qué merece? Castigo y condenación eterna. La diferencia es que con nosotros sí hizo gracia, abundante gracia. Lo que no proveyó para los ángeles, proveyó para nosotros, que somos poco menor que los ángeles. Dios proveyó gracia, misericordia, perdón. Proveyó una ofrenda por nuestros pecados a su Hijo Jesucristo. Lo que Dios no proveyó para los ángeles que pecaron, para nosotros sí lo proveyó. Por eso dice aquí, lleno de gracia y de verdad. Hermano, cuando comenzamos a entender bien esto, vamos a estar agradecidos por todo, porque vemos que nada merecemos y todo nos da el Señor. Nuestros ojos se nos van a abrir y vamos a comenzar a dar gracias por cada cosa que sucede en nuestra vida, por estar vivos, por comer, por tomar un vaso de agua. Nos vamos a ver tan pequeños y Dios tan grande y tan misericordioso, que vamos a dar gracias a Dios por todo. Por eso dice aquí, lleno de gracia y de verdad. Amén. Es abundante la gracia del Señor para con nosotros. El versículo 15. Vuelve al testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de él, de la luz, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y vamos a ver más adelante, en los capítulos siguientes vamos a ver que remarca el testimonio de Juan una y otra vez. Habían seguidores de Juan todavía en ese tiempo, que tenían a Juan muy en alto, y aún lo consideraban mayor que Jesús, mayor que Jesucristo. Era una secta prácticamente que se estaba formando, en el cual reconocían más y consideraban más a Juan que a Jesús. El movimiento de Juan el Bautista en sus seguidores era terrible, ¿no? Tremendo. Entonces, una de las cosas en ese tiempo es para aclararles a la gente de que ningún hombre puede ocupar o puede tener mayor protagonismo que nuestro Señor Jesucristo. Y eso vale para ahora también. Ninguna iglesia, ningún pastor, ningún predicador puede tener un lugar más prevalente que el Señor Jesucristo. Somos siervos del Señor, somos servidores de Cristo, amén. El único en quien debemos exaltar y seguir es a Jesucristo. Eso ocurrió en el primer siglo y también ha ocurrido y sigue ocurriendo en muchos lugares. Entonces, vamos a ver aquí, Juan testificó de la preexistencia de Cristo, es decir, Cristo existió mucho antes que Juan. Aquí, Juan el Bautista dijo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Habla de la preexistencia divina, eterna del Hijo de Dios. Él existió antes que todas las cosas, eternamente, porque por Él fueron hechos todo lo creado. Es importante esto remarcar.
Luego el versículo 16 nos habla y remarca la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud. ¿Qué plenitud? De su plenitud divina. Él en Cristo está, como hemos visto en Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ya lo hemos visto en el versículo anterior. Gracia sobre gracia de su plenitud. Porque Él es Dios mismo. Él nos da de su Espíritu Santo. Él nos da todo. Su gracia, su salvación, su perdón, su misericordia. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Todo lo que tenemos es producto de su plenitud, de su divinidad. Y de eso tomamos todos, gracia sobre gracia. Nosotros, antes de convertirnos a Cristo, su gracia fue abundante, hermano. Su gracia fue abundante, ya lo dijimos. Debíamos haber estado muertos, pero Dios nos ha dado vida. Nos ha librado de la muerte ¿cuántas veces? ¿Para qué? De la muerte física. ¿Para qué? Para que le conozcamos y estemos hoy día adorándole y alabándole. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Gracia sobre gracia, misericordia. ¿Cuánta gente escupe en la cara de Dios, insulta a Dios, se burla de Dios y Dios le sigue dando vida, le sigue dando aire? Eso es gracia, ¿verdad? Eso es gracia. Nosotros cuántas veces hemos rechazado a Cristo, pero Dios nos ha dejado vivir y nos ha dado una oportunidad para estar aquí. ¿Cuánta gente, ateos, hombres perversos pues y mujeres también, han blasfemado de Dios? Y Dios nos ha tenido paciencia y un día están en los pies de Cristo sirviéndole al Señor, adorándole. ¿Merecemos eso? No merecemos. Gracia sobre gracia. Y esta gracia en el versículo 17 lo relaciona con la ley de Moisés. Dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mi hermanos, si es que no hubiese ley, no podríamos diferenciar la gracia. La ley nos dice que somos pecadores. La ley nos señala, nos acusa nuestro pecado y nos dice que estamos perdidos. Y cuando nos disponemos, como el apóstol Pablo dice, se dispone a hacer la ley, a cumplir la ley, ve que no puede cumplirla. Su mente se deleita en la ley y dice, sí, es buena, qué bonito, qué hermoso, qué bello. Pero cuando quiere hacerlo, ve que su carne se revela su carne. ¿Y a dónde lo lleva? A ver a Cristo. Antes de conocer al Señor, cuando se nos predicó, nos dijeron que éramos pecadores. Nos dijeron que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. La única solución es el sacrificio de Cristo. La ley fue dada por Moisés para acusarnos, para señalarnos, para condenarnos. Ante esa situación, Dios muestra su gracia. La justicia de Dios por medio de la gracia de Jesucristo. No puedes, estás perdido, humanidad. Hombre, lo único que queda es mirar a Cristo. Porque si alguien no se ve como pecador, alguien no es convencido de pecado, va a decir, ¿pero de qué me voy a arrepentir? Muchos de nosotros, me incluyo yo, cuando me predicaban, yo decía, ¿pero de qué me voy a arrepentir yo? Decía, ¿no? Si yo soy buena gente, ¿no? Yo no he estado en cosas malas, no he sido delincuente, ¿no? ¿Pero de qué me voy a arrepentir? Me ponían un testimonio, el violador, el guerrillero, el perverso, el malo. El antes una cara con cortes todo y el después con corbata todo. Pero yo no soy así, decía, ¿no? Yo no he sido así. Él sí tiene de qué que le perdone Dios, pero a mí nada. Y yo, muchacho en mi casa, estudiante, toda mi vida, bueno, por ahí desobedecer a mis padres una que otra vez, pero no me vas a comparar pues con tremendo testimonio de ese hombre que ha sido violador, asesino, etc. Y me creía limpio en mi propia opinión, pero no es así. No es así. La ley nos dice que el pecado es todo aquello que va contra el propósito, la voluntad de Dios, sea en hecho, en pensamiento o en intención del corazón. Y aún más, el libro de Romanos nos dice que por causa de uno, del pecado de uno, los todos fuimos hechos, constituidos pecadores. Por la desobediencia de uno, toda la humanidad fue constituida legalmente ante Dios como pecadores. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia, que la única manera de poder nosotros agradar a Dios es a través de Jesucristo. Y si no lo hago a través de Jesucristo, la justicia de Cristo, viene el juicio. Así como Satanás va a ser juzgado, nosotros también vamos a ser juzgados juntamente con él y vamos a ir al infierno. Por eso dice, cuando el Espíritu venga, convencerá de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, Jesús dice, por cuanto yo voy al Padre. Es el único que pudo cumplir la justicia de Dios, cumplir con toda la ley. De justicia y juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ya fue juzgado y está condenado al infierno.
Entonces, cuando de eso nos convence el Espíritu Santo, por la ley de que somos pecadores, que la única manera es a través de la justicia de Cristo. Y si no acepto a Cristo, lo que me queda es el juicio juntamente con Satanás y todos sus seguidores. Entonces dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si no hubiese ley, no sabemos pues de la gracia de Dios. Y ya el versículo 18, último versículo de nuestro texto, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, su propósito es revelar a Dios el Padre. Su misión del verbo o la palabra o la expresión de Dios es revelar a Dios el Padre. Por eso le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? ¿Cuánto tiempo estás conmigo y dices, muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesucristo, es el encargado de mostrar al Padre. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, es el encargado de manifestar al Padre. Él es el que da a conocer, hermano. Y en todo tiempo, en el Antiguo Testamento hubieron apariciones del ángel de Jehová, decían. Moisés vio en la zarza al ángel de Jehová y le hablaba. Jacob peleó con el ángel y dijo, he visto a Dios. Lo que vio una manifestación visible de la segunda persona de la Trinidad. No vio al Padre. Siempre fue el Hijo, el Verbo, la palabra, el encargado de manifestar a Dios el Padre. ¿Quién habló desde el monte Sinaí los mandamientos al pueblo? Fue la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios. Jesucristo, ahora lo conocemos. Conclusión, mis hermanos, estamos en el verdadero. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es tanto Dios, plenamente Dios, como perfectamente hombre. Ahora está allá en los cielos con un cuerpo glorificado y Él debe ser preeminente sobre toda institución, sobre toda iglesia, sobre todo predicador, sobre todo pastor. Nadie debe opacar a la figura y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y reconozcamos, somos llamados a reconocer la gracia, la misericordia de Dios en cada momento de nuestra vida. Si no hay convicción de pecado, no vamos a reconocer la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos va a abrir y dar el entendimiento para poder entender que estamos en el verdadero Dios, su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí nos quedamos con la meditación.